Queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, disculpen un poquito aquí los minutos de atraso. Hemos tenido un poquito nomás de dificultad en cuanto a la transmisión, pero ya estamos conectados con el pastor Gustavo de Cusco, Perú, el cual le damos la bienvenida. Buenas noches, pastor. Aquí estamos en doble pantalla ahí para que los hermanos también ahí ya le estén mirando y queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, agradecerles, ¿no? por estar aquí con nosotros para estudiar, ¿no? el tema de la iglesia, ¿no? Que es un tema tan precioso, tan bonito y hemos estado nosotros dando la introducción en la semana pasada, así que los que deseen escuchar toda esta introducción pueden ir al Facebook de Cristo Vive USA, ahí va a encontrar el video de la semana pasada, o en YouTube también con el mismo nombre, Cristo Vive USA. También pueden encontrar ahí los estudios que estamos haciendo los días jueves, y gracias al pastor Gustavo, bueno, que está con nosotros aquí siempre acompañándonos. Muy bien, hermanos, queremos empezar, ¿no? Con una palabra de oración, y quisiera que por favor puedan acompañarme en este momento para dirigirnos a Él y ponernos en la mano de Él para que el Señor pueda estar guiando nuestra vida y no sea palabra humana, sino que sea la palabra, ¿no? Esa palabra viva, eficaz, esa es la palabra, ¿no? Del Espíritu que hable profundamente a nuestro corazón. Señor amado, gracias te damos por esta preciosa noche, gracias por la presencia de mis hermanos que nos estamos uniendo en este estudio de tu palabra, y no queremos, Señor, hacerlo en nuestra fuerza ni en nuestra sabiduría humana, sino queremos pedirte tu ayuda, Espíritu Santo, para que cuando estudiemos tu palabra, Señor, la podamos interpretar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito. Y sobre todo, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas, tu pueblo también, y juntos podemos gozar, Señor, de tantas verdades espirituales preciosas que tú preparaste de antemano, para que nosotros disfrutemos de tus bendiciones. Gracias por tu amor hacia nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por nuestro Señor Jesucristo, y en tus manos nos encomendamos, agradecidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, bueno, Pastor Gustavo ahí para que salude a los hermanos. Hay unas palabras y luego vamos a dar una lectura, ¿no? De la palabra, ¿no? Para introducir, ¿no? Esta segunda parte, ¿no? Del tema acerca de la iglesia. ¿Cómo está, Pastor Gustavo? ¿Cómo se encuentra? Gracias, Pastor Oscar. Estoy bien, gracias a Dios. Aquí nomás con la helada en Cusco. Ya empezó la Hace helada. frío aquí. Sí, ya estamos acá bajo cero prácticamente, ¿no? Pero cada día acompañados con el Señor que nos fortalece, nos anima, nos alienta. Realmente es una alegría saber de que somos parte de Él. Somos tu iglesia, y eso nos da identidad, nos da propósito y también marca un destino, ¿no? Nos da identidad porque somos parte de Él, somos parte de un organismo vivo aquí en el mundo. Nos da propósito porque sabemos para qué vivimos, para qué existimos mientras estamos aquí en la tierra. Tenemos un propósito que Dios está cumpliendo en nuestras vidas, y también tenemos un destino porque sabemos que el Señor viene por su iglesia muy pronto. Así que estamos ya con los dolores de parto, como dice la Biblia. Así que cuando una persona tiene los dolores de parto, no pasan días o semanas para dar a luz. Cuando ya tiene los dolores de parto,
son solamente cuestión de horas o minutos. Así que eso nos habla de que estamos a la puerta de que Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia. Amén, Pastor Gustavo. Gracias ahí por su salud y gracias por esas palabras, ¿no?, de ánimo para el pueblo de Dios. Y queremos agradecer a nuestros hermanos que ya se han conectado con nosotros. Y queremos abrir la palabra de Dios como texto, ¿no?, base del tema que estamos tratando. En Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 18. Bien, la palabra del Señor dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bueno, estuvimos dando como una introducción la semana pasada en base a este texto, y habíamos compartido de que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Él es el fundador, Él es el que inició todo. Y hemos estado hablando, ¿no?, acerca del significado de la iglesia en cuanto, ¿no?, al grupo, a los que hemos sido llamados, ¿no?, a través de la obra redentora de Jesucristo. Entonces formamos, ¿no?, un grupo, una asamblea, donde nos unimos, ¿no?, en un mismo sentir para poder cumplir los planes y los propósitos del Señor. Bueno, hemos hablado bastante, ¿no?, al respecto, pero hoy día queremos seguir ahondando acerca de este organismo, ¿no? Recuerden de que no es una organización, la iglesia, sino que es un organismo vivo porque es guiado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Se rige, ¿no?, en el ámbito espiritual. Es una iglesia que tiene su dirección de arriba, ¿no?, de la misma presencia de Dios hacia nosotros. Entonces, por eso de que podemos nosotros disfrutar, ¿no?, de esta bendición de saber de que hay un Dios maravilloso, un Dios poderoso que nos guía, un Dios precioso que a través de la iglesia, a través de Jesucristo, nos está bendiciendo, y sobre todo dándonos la oportunidad, ¿no?, de ser parte, ¿no?, de esta linda comunidad espiritual en el cual el Señor quiere que todos disfrutemos. Pero necesitamos nosotros conocer un poquito, ¿no?, cómo opera, ¿no?, la iglesia, cómo el Señor la estableció, de dónde nace la iglesia, cuándo nace la iglesia, cuál es su formación de la iglesia, cuál es la responsabilidad que tenemos, o qué es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, y qué es lo que nos ofrece, y cuál es la demanda también que tenemos. Entonces vamos a procurar absorber esas inquietudes, ¿no?, en esta noche. Y bueno, empezamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo comenzó la iglesia del Señor? Entonces queríamos pedirle al pastor Gustavo que también, bueno, pueda él empezar también, ¿no?, dando su opinión acerca de lo que hemos estado tocando ahora y lo que vamos a estar compartiendo, ¿no?, posteriormente acerca de este precioso tema. ¿Eh? Pastor Gustavo. Gracias, Pastor Oscar. Bueno, solo para reflexionar un poco más sobre este pasaje de Mateo capítulo 16, y definitivamente la iglesia nació en el corazón de Dios, ¿no? No solamente en el Nuevo Testamento como llamada iglesia en sí, como ya hemos visto a la reunión anterior, sino que el Señor se hizo de un pueblo propio para sí, un pueblo celoso, santo y de buenas obras. Y el Señor, habíamos dicho de que Él no, y esto empezó realmente en el Antiguo Testamento con Abraham, no como iglesia específicamente, ¿no? Porque la palabra iglesia recién la vemos en el Nuevo Testamento y sobre todo en este pasaje de Mateo 16, pero el Señor
no escogió un pueblo ya existente para formar una congregación propia, suya, sino lo hizo a través de un hombre llamado Abraham, que le dio la promesa, y de él vino su nieto llamado Jacob, a cual Dios le cambió el nombre de Israel, y de ahí vino la famosa nación de Israel que nosotros conocemos actualmente. Y de ahí formó Dios, de un milagro formó Dios su congregación, su pueblo. Así es, ¿no? Entonces, después ya vemos que toda esa historia, la cual conocemos en el Antiguo Testamento, se habló de Jesucristo, ¿no? Se habló del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Y todos los profetas y las escrituras en el Antiguo Testamento hablan de Jesucristo. Y ya cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, él dijo, yo edificaré mi iglesia, y usó esa palabra eclesía, que ya era una costumbre entre los griegos. Pero es interesante también ver de que quiero resaltar esta parte del versículo 18, cuando tiene la conversación con Pedro o con Simón, ¿no? Y le dice en el versículo 17 específicamente, le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro tiene que ver con una palabra también que significa Petros, o en otras palabras, piedra pequeña, o simplemente una piedra muy pequeña, ¿no? Y que es interesante que esto fue algo que el Señor le había dicho a Pedro cuando tuvieron su primer encuentro en Juan, en el capítulo número 1, en el versículo 24, porque el Señor usa una palabra aramea para decir que tú serás Cefas, serás llamado Cefas. Y la palabra Cefas en arameo significa piedra pequeña, ¿no? Entonces ya el Señor estaba realmente, él sabía lo que iba a suceder y ya lo estaba llamando a él como una piedra pequeña que Dios va a usar para poder edificar, iba a poder realmente levantar su iglesia. Y cuando le dice en el versículo Mateo 6:18, le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, en la palabra original, y la palabra Petra significa roca, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Así que definitivamente Jesucristo es el fundador y el fundamento único de la iglesia, ¿no? Nosotros lo encontramos en varios pasajes de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, en el verso número 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de su iglesia. Recordemos esto, es su iglesia. Y yo mencionaba una palabra que no se usa mucho, pero esta palabra, es interesante que en los antiguos manuscritos no se usa mucho la palabra eclesía específicamente para señalar la iglesia de Jesucristo, sino se usa la palabra curiatos, que significa que pertenece al Señor. Pero la palabra eclesía es la más usada en el Nuevo Testamento. Entonces, 1 Corintios capítulo 3, en el verso número 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y Efesios capítulo 2, en el versículo número 20, si lo pueden anotar allí, Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Sobre él está fundamentada
nuestra vida. Y todo, realmente, todo lo que realmente Jesucristo ha hecho en nosotros, sobre base es la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es muy importante. Entonces, ya lo hemos visto antes en los temas que hemos hablado sobre la justificación. Entonces, Él es el fundamento de su iglesia. Así que no hay dos iglesias, no hay tres iglesias. Hay una sola iglesia. Ujú. Y luego en Primera de Pedro, para poner otra base bíblica, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7. Ujú. Por lo cual también contiene sí, por lo cual también contiene la La escritura. palabra, sí. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para que vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así es. Así que Jesucristo es el fundamento de la iglesia que estamos hablando. Entonces, qué bueno es saber de que todo está basado en la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerden, no solamente es Jesucristo, sino que es la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, probablemente existiera una iglesia, pero sería una iglesia muerta. Sería una iglesia sin vida, sería una iglesia sin poder, sería una iglesia donde no tendría ninguna relevancia. Si ahora la iglesia del Señor está llena de poder y está llena de vida, y es porque Jesucristo no está muerto, sino porque Jesucristo está vivo hoy. Jesucristo ha resucitado. Y esa es la razón por la cual la iglesia del Señor es un organismo vivo, llena de vida para dar vida, perdonada para dar perdón. De gracia hemos recibido, de gracia lo estamos dando. Entonces, la iglesia del Señor está conformada por todas las personas que han decidido recibir, aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor en sus vidas. La iglesia del Señor es un cuerpo vivo mientras está en este mundo. Amén. Bueno, qué preciosa. Bueno, y podemos también preguntarnos, ¿no? Bueno, estamos compartiendo de que es fundamental, ¿no? Como principio basado en la palabra de Dios, de que Jesucristo, ¿no? es el fundamento. Él es el que inició, ¿no? este nuevo pacto, ¿no? A través de la iglesia también, ¿no? Que la formó, por eso que él hablaba de su iglesia. Y cuándo fue que entonces se dio inicio a esto, ¿no? Recuerde que cuando Jesús, después de que había resucitado, les dio el gran mandamiento conocido ahí en Mateo capítulo 28, versos, ¿no? 19 y 20, cuando le dijo ir y hacer discípulos, ¿no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y también, ¿no? Les ordenó que les enseñaran, ¿no? Que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Entonces la pregunta es, esos discípulos, ¿no? ¿Dónde se iban a formar?
a partir de cuándo, ¿no? Esa iglesia que Dios prometió, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 16, que era su iglesia la que se iba a iniciar, porque Jesús estaba hablando, ¿no? Proféticamente. Aun cuando Jesús también, antes de entregar su vida al Señor Jesús, cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní, en Juan 17, él oraba también de que nos guardara, ¿no? Del mundo, ¿no? Del sistema, de este mundo, ¿no? Que está gobernado por Satanás, de acuerdo a 1 Juan 5:19. Y él decía que no lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y hablaba pues de que él rogaba, ¿no? Para que todos estemos unidos, así como tú eres, son uno, y que seamos nosotros perfectos en unidad. Pero ¿en base a qué? En base justamente a lo que Jesús ya había profetizado de la iglesia. Bueno, sabemos por la historia bíblica que ese momento maravilloso en que se dio inicio a la iglesia fue justamente en el Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, para habitar para siempre, ¿no? En el corazón del ser humano, de todos aquellos que aceptan a Jesús. Jesús les prometió de que no se fueran de Jerusalén, ¿no? A los discípulos, a los apóstoles de aquel entonces, para que recibieran, ¿no? El bautismo ahí con el Espíritu Santo, y de esta manera, no dar inicio justamente a la iglesia. Pero estamos hablando no de una iglesia local como el pastor lo mencionó, no estamos hablando de o una estructura de un edificio, sino estamos hablando, como hemos dicho, de un organismo de personas que la Biblia nos habla que son de diferentes nacionalidades, que son personas que son que tienen a la entrada, ¿no? A esta bendición a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito, cómo es que podemos formar parte de la iglesia. Eh, ¿Cómo funciona la iglesia? ¿No? ¿Qué viene a hacer con nosotros? Ya el pastor Gustavo había compartido ahí en Efesios en el capítulo 5, él había mencionado un versículo ahí, que él menciona algo muy, muy interesante aquí en la palabra de Dios en el capítulo 5 de Efesios. Él dice en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces estamos hablando aquí ya que el Señor está poniendo, ¿no? El orden. Está, como hemos dicho, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño, Él es el que murió, ¿no? Él es, como dice ahí en el verso 25, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces vemos ahí un plan precioso que Dios ha establecido para todos aquellos que formamos parte de la iglesia, o quiénes son los que forman parte de la iglesia. Estamos viendo de que para ser parte de la iglesia hay un camino a seguir, y este camino es a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo, cómo es que una persona puede ser parte, ¿no? de este organismo, ¿no? de esta iglesia que ha sido, ¿no? instituida por el Señor Jesús, que ha sido creada por el Señor Jesús, como dice la palabra, que Él es la cabeza, usando, ¿no? la figura del cuerpo humano para poder, el Señor acá usa, ¿no? de una metáfora, ¿no? para que nosotros podamos entender así como funciona, ¿no? el cuerpo, ¿no? físicamente. Entonces el cuerpo de la iglesia, ¿no? la iglesia también no tiene esa misma característica, ¿no? particulares,
en la cual tiene que funcionar. El pastor Gustavo, si podíamos entonces compartir quiénes son los que entonces formarían parte de de la iglesia. ¿Serán solamente los judíos? ¿Serán solamente las personas que de estos tiempos o del tiempo bíblico, en los tiempos en que estaba Jesús? Eh, o actualmente formamos parte de esa iglesia, o si nosotros formamos parte de la iglesia, ¿qué pasó con las personas, no? Anteriormente formarían parte también de esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, no, a la luz de la palabra, mostrarle, no, a los hermanos de quiénes son, no, estas personas que ahora, no, formamos parte del Señor, ¿no? Entonces, para esto hay un texto muy conocido, ¿no? En 1 capítulo 12, que ahí explica un poquito, ¿no? Acerca de esta verdad espiritual, ¿no? Déjenme mencionar solamente cómo es que el Señor obró en una manera maravillosa. Él dice, fíjate lo que dice en 1 capítulo 12, el versículo 12 también y hasta el versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 capítulo 12, del 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo, ¿no? Hablando del cuerpo humano, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces dice, así también Cristo. Entonces, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados. Ya, esta palabra, bautismos, en el original griego es la palabra baptis. Bueno, es la única palabra griega que ha sido traducida al español, tal como es. Esta palabra significa, no, sumergir, introducir. Dice que la obra, y ahí viene justamente la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo hace que nos introduzca al cuerpo de Cristo, ¿no? Pero estamos hablando de ese cuerpo espiritual. Dice, porque por un solo espíritu fuimos introducidos en un cuerpo, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Entonces estamos viendo aquí que a la luz de la palabra de Dios, estamos observando de que ya no hay nacionalidades, ya no hay condiciones sociales, no hay edades tampoco. Dice que todo lo que conforman, ¿no? Esta iglesia espiritual, ¿no? Que está simbolizada en el cuerpo, o forman todas las personas de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, de diferentes edades, que han sido justamente redimidos, ¿no? Por la sangre de Jesús, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como tu Salvador, o toda persona que acepta, ¿no? A Jesús como su Salvador, automáticamente entonces formamos a ser parte de la familia de Dios. Ya esto Pablo lo había explicado muy bonito en Efesios, en el capítulo 2. Sí, capítulo 2, Efesios, solamente para ver cómo operó esta salvación, ¿no? Y cómo formamos parte de, de esta maravillosa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el capítulo 2, el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Entonces, recuerden que anteriormente había hablado de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y que el Señor, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo, y eso ya lo hemos hablado bastante amplio, ¿no? En los videos anteriores. Entonces, la manera en que nosotros vamos a ser parte de la iglesia es a través de nuestro Señor Jesucristo, es a través de la redención de Él. Entonces dice así la Escritura, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, aleluya, porque Él, nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿no? Hablando de los judíos y de los gentiles, ¿no? De todas las nacionalidades,
eh, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Fíjese, y mediante la cruz de la obra redentora, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz, aleluya, a vosotros los que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni avenidizos, sino conciudadanos, dice, de los santos, ¿no? Hemos sido separados, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como el pastor estuvo mencionando, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos cómo empezó la iglesia, la promesa del Señor, pero ¿cómo formamos parte de esta iglesia? Entonces lo formamos en base a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, reconoces la obra de sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y tú entiendes de que por el pecado estás destituido de la gloria de Dios, estás lejos de Dios, entonces Dios, a través de Jesucristo, entonces abrió ese camino para ser justificados, para ser salvados, para ser regenerados y para ser introducidos a través de Jesucristo, de la fe puesta en Jesús, introducido a la iglesia del Señor, ¿no? Para formar una familia donde ya no hay, ¿no? Como hemos dicho, nacionalidades, razas, ni edades, ni condiciones sociales. Dice que todos somos una unidad en este maravilloso cuerpo espiritual que el Señor ha creado, ¿no? Su iglesia, de la cual que si tú y yo hemos hecho esta edición de fe, entonces formamos parte. Pastor Gustavo, ahí bueno, me tomé un poco de tiempo pero usted si puede también ahí ayudarnos un Sí, poco en... sí. Lo que también mencionaba en antes era de que Jesucristo, recordemos que Él vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Él vino a rescatar su iglesia. La iglesia siempre estuvo en el corazón de Dios, eh, pero esta empieza a darse cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita. Vuelvo a repetir, la iglesia no tendría poder en este momento si Jesucristo no hubiese resucitado. Entonces, la iglesia del Señor tiene su poder en la resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso es que es una iglesia viva, es un organismo vivo, el cual existe en este momento. Entonces, la iglesia es una. Este pasaje que tú has leído habla sobre eso. Recuerda que aquí el apóstol Pablo se refiere específicamente al conflicto que había entre judíos y gentiles. Por eso es que habla de que de ambos pueblos hizo de ambos pueblos en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne, escucha esto, abolió en su carne las enemistades, abolió la ley de los mandamientos, ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque recuerda de que había muchos judíos que se habían convertido, pero a ellos todavía tenían en su corazón el judaizar a otras personas, en este caso a los gentiles específicamente. Entonces, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre,
y nuevo hombre haciendo la paz. Y ese nuevo hombre, porque acá ya habla de una figura que encontramos en la Biblia, la figura del cuerpo de una persona, donde Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y los miembros es su iglesia. Los miembros son todas las personas, como bien lo recalca también allí en 1 Corintios capítulo 12, donde lo has mencionado, lo dice Efesios capítulo número 4 también, donde todos somos miembros los unos de los otros. Pero lo dice aquí, en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, aquí te encontramos otra figura de lo que Jesucristo es con la iglesia. No solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia, sino que cuando habla de cabeza, que Él la dirige, Él la gobierna. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, ¿no? También, claro. Entonces, lo que vemos aquí es que en el versículo número 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y aquí habla otra figura de Cristo y su iglesia, de que Jesucristo es el fundamento del edificio, es el fundamento sobre la cual todos los creyentes en Jesucristo empiezan a edificar su vida. Cuando una persona va a construir un edificio, lo primero que pone es el fundamento, es una roca fuerte, firme, sobre el cual se edifica todo. Y Jesucristo es la piedra angular de ese edificio. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y está hablando de la iglesia. Entonces, la iglesia del Señor son personas que han entregado su vida a Jesucristo y lo han reconocido como Salvador y Señor de ellos. Entonces, esa es la iglesia. Ya sabemos quién es la iglesia, ya sabemos quién es la piedra fundamental, el fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia es Jesucristo. Sabemos también que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el que guía su iglesia, es el que la edifica cada día. Entonces, vamos viendo varias figuras. Entonces, ¿dónde nace la iglesia? ¿No? Yo vuelvo a repetir, esto nació en el corazón de Dios, pero bíblicamente fue después de la resurrección de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en el libro de los Hechos. ¿No? La palabra de Dios nos enseña de que en el libro de los Hechos, Jesucristo le dijo a los 120 que estaban reunidos con él, después de haber pasado 40 días y Jesús enseñándoles sobre el reino de Dios y sobre lo que iba a suceder, y luego de los 40 días que Jesús estuvo con ellos, él ascendió a los cielos, pero sus últimas palabras fueron: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre, y entonces irán a hacer discípulos a todas las naciones, como le había dicho en Mateo capítulo 28. Entonces, ellos se fueron a Jerusalén, y ahí vemos que ellos perseveraban en la oración y estaban realmente reunidos hasta que en Hechos capítulo número 2 el Espíritu Santo viene en la fiesta del Pentecostés, y el Espíritu Santo empezó realmente a llenarlos, y ellos salieron, y vemos allí a Pedro, que semanas antes nomás había negado a Jesús, ahora lleno del poder del Espíritu Santo y
predicando su palabra, y la conversión fue de 3,000 personas en su primera prédica. Y es interesante de que la iglesia del Señor, no lo dice allí la iglesia del Señor, dice que el número de los creyentes iba aumentando, porque la iglesia de Jesucristo está compuesta por creyentes, hombres y mujeres que han confesado a Jesucristo como Salvador y Señor. Y en Hechos, en el capítulo 5, si tú vas allí un ratito, y Hechos capítulo 5, versículo. En el versículo número 11, dice la palabra, Hechos capítulo 5, verso 11, en el contexto, ¿no?, en que Ananías y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. Dice el verso 11, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. Ahora, aquí en Hechos capítulo 5, verso 11, es cuando se menciona la palabra iglesia en el libro de los Hechos. ¿A quién se refiere la iglesia? La iglesia es mencionada aquí otra vez a todos esos creyentes, a todas las personas que se habían arrepentido de sus pecados y habían aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Aleluya. Amén. ¿No? Y entonces ahí vemos realmente la iglesia del Señor, cómo empezó realmente a hacer. Ahora, mira lo que dice en mismo Hechos 8:1. Solamente para poner el fundamento de la palabra de Dios. Amén. Dice, y Saulo, hablando de Pablo, antes de su conversión, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando del primer mártir, ¿no?, que encontramos aquí en la Biblia, en el capítulo 7 anterior, que es Esteban. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, pon atención a esto. Hasta este momento se llamaba iglesia a todas las creyentes que habían aceptado a Jesucristo, y la iglesia hasta este momento estaba en Jerusalén. Pero cuando el mandato del Señor era que ellos estarían ¿en dónde? ¿Te acuerdas? Hechos 1:8. Sí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahora, hasta este momento la iglesia estaba solo en Jerusalén. Así es. Tuvo que venir una persecución para que ellos pudiesen salir, porque cuando vino esta persecución de la iglesia se esparció a otras ciudades. ¿A qué ciudades se esparcieron? A Judea, a Samaria. Y de ahí se empezó a extender hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa quiero decir con esto? De que a veces las persecuciones son buenas, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén. ¿No? Y tuvo que venir una persecución para que la iglesia reaccionara y cumpliera así el mandato y el propósito que el Señor tenía para su iglesia. No solo que se quedaran en Jerusalén, sino que fueran hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero señalar algo. La iglesia es una y es universal. La iglesia es una. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no hay cuatro iglesias. Y lo quiero recalcar esto, ¿por qué? Porque tenemos conflictos en estos tiempos con respecto a lo que es iglesia. Tenemos diferentes denominaciones, pero la iglesia de Jesucristo es solo una. Así es.
y no deberíamos estar peleados entre iglesias. Deberíamos más bien amar a la iglesia, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? En otras palabras, deberíamos amarnos entre todos los creyentes. Pero la realidad es que muchas veces encontramos denominaciones, muchas, y eso lo podemos hablar de repente en otro momento también, o más adelante, Sí, pero más quiero adelante, recalcar. cuando hablemos de la iglesia local, ¿no? Ok, entonces a eso se le llama la iglesia universal, como habíamos leído muy bien en el libro de Efesios. Ya no hay raza, ya no hay lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que cuando el Cordero de Dios abrió los libros, y entonces adoraban al Señor, y dice de que toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Entonces la iglesia es una. Y eso es lo que debemos entender todos, porque debemos amar a la iglesia del Señor. Es decir, debemos amar a todas las personas que han entregado su vida a Jesucristo. Son nuestros hermanos, somos miembros uno de los otros, y todos nos necesitamos. Entonces, la iglesia universal es una. La iglesia del Señor es universal. En este caso, habla específicamente de que la iglesia estaba en Jerusalén, pero por causa de la persecución se extendió a diferentes lugares. Y ahí empezó iglesias locales. Porque eso es lo que nosotros empezamos a ver después de esto. Empezamos a ver una iglesia, la iglesia del Señor estaba ya en Judea, estaba en Samaria, estaba en Roma, y empezó la iglesia en diferentes lugares, como el apóstol Pablo después lo llama. Por ejemplo, mira lo que dice en Hechos, capítulo número 11, verso 22. 11:22 me dijiste, ¿no? Dice la palabra del Señor. Pero empieza a leer esto del verso número 20. Del 20. Sí. Ok. Mejor del 19 porque está bueno. Ok, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, es lo que leímos en el capítulo 8, ¿no? Pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y bueno, vemos ahí todo. Y en cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciese fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. No, se fue agregada, sí, pues, ¿no? Al Señor. Bueno, ahí sigo. Después fue Bernabé. Sigue leyendo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, ¿no? Que era Pablo, ya se había convertido, ¿no? En el capítulo 9. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí nomás. Entonces nosotros vemos realmente que los que fueron esparcidos empezaron a predicar el evangelio solo a los judíos. Así es. Pero llegó un momento donde dice bien el versículo número 20,
que habían varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos. Sabemos que los griegos es parte del pueblo gentil, porque ellos no eran judíos. Y así el evangelio empezó a entrar a los gentiles desde ese momento, y gran número creyeron al Señor. Ahora, cuando le pasaron la voz a la iglesia que estaba en Jerusalén, se sorprendieron. Así que mandaron realmente a alguien que verificara lo que estaba pasando. Y fueron hasta Antioquía. Y cuando llegaron, versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿No? Entonces, ¿cuál es lo que vemos aquí? ¿Cuál es el trabajo realmente de la iglesia? El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio de Jesucristo. Predicarlo. Y eso es lo que realmente hacemos. Ese es nuestro propósito de vida como cristianos mientras estemos aquí en la tierra. Muchas veces se preguntan, hay creyentes que se preguntan, ¿y cuál es mi propósito? Bueno, tu propósito, querido hermano, es predicar a Jesucristo. Con tu vida, con tus palabras, con tus hechos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tú puedes estudiar una carrera técnica, universitaria, tú puedes estar trabajando en un lugar o ser empresario. Predica a Jesucristo con los dones, talentos y capacidades que el Señor te ha dado. Esa es la tarea de la iglesia. No quedarse en Jerusalén solamente. Así es. No nuestra iglesia local, simplemente. Sino necesitamos salir. Necesitamos llevar el evangelio a otras personas. Empezando de nuestra casa, nuestra familia, nuestro barrio. Ahí empieza la vida misionera, ¿no? Ahí empieza. Y luego salimos a otras ciudades, a otros países, donde vayamos. Amén. Amén. Pero ahora no hay límites. Amén. Las redes sociales nos permiten llegar al mundo entero. Si no, miren lo que está sucediendo en este momento. El pastor Oscar está en Estados Unidos. Yo estoy en Cusco, Perú. Pero hay mucha gente de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, de España que nos están escuchando. ¿Se dan cuenta de algo? Ya no hay límites. Necesitamos seguir haciendo la obra que Jesucristo nos mandó. Amén. Debemos ser iglesia y debemos llevar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Amén. Amén. Entonces, solamente para ir acabando, porque ya estamos terminando aquí, ¿no? En el versículo número 26, mira lo que dice. Estamos en Hechos. Dice con Hechos, sí, Hechos 11. ¿En qué pasa que estamos? El capítulo 11. 26. Sí, 11, 26. Sí, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Recuerda que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a iglesia, se refiere a un grupo de personas, creyentes, personas que han entregado su vida a Jesucristo. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ahí encontramos realmente el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es nuestro trabajo? Enseñar la palabra del Señor. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, usted y yo necesitamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Crecer en su palabra cada día. Para poder dar lo que el Señor nos da a nosotros. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a predicar su evangelio? ¿Hasta cuándo vamos a anunciar su evangelio? Hasta que Jesucristo venga. ¿Sabe? Hay mucha gente que ha escuchado de Jesucristo, pero falta mucha gente que le entregue su vida a Jesucristo. Entonces nosotros podemos regar su palabra, podemos
sembrar la semilla de su palabra en los corazones, podemos regarla, pero otros darán el crecimiento, otros cosecharán. Pero necesitamos seguir anunciando este evangelio, y para eso ahora entendemos cuando Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. De eso estaba hablando Jesús, de salvarnos, de justificarnos, de perdonar todos nuestros pecados. De eso estaba hablando Jesucristo, de que seamos su iglesia, su cuerpo, para que nosotros podamos llevar su evangelio en el poder del Espíritu Santo a las naciones. Eso es lo que necesitamos hacer. Amén. Gloria a Dios. Gracias, bueno, gracias Pastor Gustavo. Para los hermanos ahí que están ahí siguiéndonos, entonces haciendo un resumen, ¿no?, de lo que hemos estado viendo aquí. Este es un tema muy amplio, hermanos, muy precioso, así que vamos a tener varias semanas compartiendo este tema porque necesitamos aprender a la luz de la palabra de Dios lo que estamos ya viviendo en este tiempo, ¿no? Y más que ya el Señor Jesús está cerca, ¿no?, para llevar a su iglesia. Bueno, hay mucho tema para conversar al respecto, pero quiero dejarle dos textos rapidito para que ustedes anoten y ustedes puedan después meditar, porque sobre todo en el libro de Efesios y el libro de Colosenses nos da también ciertas pautas de lo que vamos a ver la próxima semana acerca de cuáles son los beneficios, ¿no?, que hemos obtenido por formar parte de la iglesia gracias al Señor Jesucristo, y también, ¿no?, el papel que tenemos que cumplir, ¿no?, que son dos cosas muy importantes. Pero miren lo que dice, para ir sustentando lo que hemos estado hablando. Habíamos dicho de que el Señor Jesús, Él es la cabeza, y Pablo lo explica muy bonito en el capítulo 1, a partir del verso 19, dice, y cuál la supermenta grandeza su poder, hablando de Dios, para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual, el poder de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo su pies, hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Lo que hemos estado hablando, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el dueño, la cual dice es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, vayamos a Colosenses, el otro pasaje, para sustentar, ¿no?, con otros pasajes, ¿no?, porque hay mucho para hablar. Si usted ve en Colosenses y Efesios, es rico ahí en riquezas, ¿no?, de enseñanza acerca de la iglesia. Pero mire lo que dice la palabra, resumiendo un poquito, en el capítulo 1 también de Colosenses, dice el verso, a partir del verso 19, mire lo que dice mejor dicho, en el 17 dice, y Él, hablando de Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Y vosotros, hablando, ¿no?, de lo que hemos creído, dice, también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, hablando, ¿no?, de que tenemos que poner nuestra
fe y nuestra confianza en el Señor, porque Él es nuestro Salvador. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, es todo por la gracia del Señor. Dice, hicimos veros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual Pablo yo fui ministro. Bueno, y si ustedes en casa pueden seguir leyendo, Pablo comienza a ampliar este tema en una forma preciosa, pero queremos, como dice el pastor, nos ha ganado el tiempo, pero queremos que usted tenga la base bíblica, ¿no? El fundamento bíblico, los pasajes bíblicos, donde ya estamos reconociendo, ¿no? De que para ser parte de la iglesia del Señor, una iglesia que no se basa, ¿no? en un lugar o en un edificio, sino estamos hablando de una iglesia espiritual, ¿no? Donde abarcan todos los que han creído en Jesús, de todos los tiempos, ¿no? De todas las razas, de todas las clases sociales. Entonces, formamos parte de esa iglesia espiritual de la cual el Señor, por el cual murió. Luego vamos a ver también, ¿no? La identificación de las iglesias locales, pero aun cuando esté una iglesia local físicamente en un lugar o en una ciudad, los que forman parte, ¿no? de la iglesia somos siempre nosotros, ¿no? El cuerpo de Cristo es esa iglesia espiritual, ¿no? Que estemos identificados en un lugar, eso no cambia, ¿no? Nuestro lugar, que nosotros somos parte del cuerpo espiritual y Cristo, como hemos visto, Él es la cabeza, ¿no? Él es la cabeza. Entonces, y por ende, bueno, hay muchas bendiciones, ¿no? Y como hemos leído en Efesios 5, tenemos ahí la bendición de que el Señor nos cuida, nos sustenta, nos bendice. El Espíritu Santo de Dios ha sido enviado, ¿no? En nuestra ayuda, en nuestro favor, para que nos podamos conducir como miembros de esta nueva familia, miembros de esta iglesia en la cual Cristo murió por nosotros y se entregó por nosotros, para que nosotros disfrutemos en este ámbito de la iglesia, en este ámbito espiritual de la iglesia, todas las bendiciones que ya Dios preparó de antemano para todos sus hijos. Pastor Gustavo, entonces sus últimas palabras, no importa que nos pasemos un poquito, lo importante es la palabra. Así que Pastor Gustavo, sus últimas palabras y su despedida. Bueno, solamente para recalcar de que la iglesia del Señor es una. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, ¿no? Es una iglesia. Y la iglesia del Señor es la congregación, es la reunión, es de todos los creyentes, de todas las personas que han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Solamente quería recalcar esa parte de Hechos, capítulo 11, en el versículo 26, ¿no? Que encuentro ahí de que dice... Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿no? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. La iglesia se congrega en un local. Escuchen lo que estoy diciendo. La iglesia del Señor se congrega en un local, ¿no? Que puede ser el templo, que puede ser una casa, ¿no? Pero la iglesia del Señor se congregaron. Todos los que han aceptado a Jesucristo debemos congregarnos para poder estar juntos, unánimes, y ahí poder ser enseñados, porque mira lo que dice el verso 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿para qué? Y enseñaron a mucha gente, porque allí en la congregación somos enseñados en la palabra de Dios. Amén. Cuando somos enseñados en la palabra de Dios, nos convertimos en verdaderos discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Ahora, miren el orden. Nos congregamos para ser enseñados. Somos enseñados en la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos. Y cuando somos verdaderos discípulos, la gente nos reconoce que somos cristianos. Seguidores de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos congregar. Animamos a toda la iglesia a congregar.
Así que venga a congregar el domingo. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias, Pastor Gustavo. Bueno, hermanos, hacerles recordar que este domingo, como dice el pastor, tenemos la oportunidad de congregarnos. El servicio no empieza a 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, nos estamos congregando. Eh, para los hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor y también queremos compartirle que va a haber escuela dominical de la edad de 3 años hasta los 11 años, así que es para las familias que se acerquen a la iglesia, entonces sus niños van a ser atendidos con todo el cuidado, ¿no? Y la precaución que se nos han aconsejado en este tiempo, ¿no? de pandemia. Entonces, así que queremos invitarles para que usted pueda estar con nosotros entonces este domingo. Amén. Entonces, queremos agradecerles, mis queridos hermanos, por acompañarnos a todos los que se han conectado, ¿no? Y también para los que posteriormente van a estar viendo este video, queremos también bendecirles y agradecerles por seguirnos. Y seguimos la próxima semana con este precioso tema que estamos estudiando acerca de la iglesia, Entonces, que haya sido de mucha bendición para su vida, como lo ha sido para nosotros, y que podamos seguir disfrutando de esta libertad en el Señor para seguir aprendiendo, ¿no? Su palabra y gozarnos de las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. Así que, hermanos, muchas gracias, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche estudiando la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Entonces, adiós, Pastor Gustavo, también ahí estamos compartiendo. Gracias, Oscar. Bendiciones a todos. Bendiciones, amén.